El reciente pronunciamiento del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, ha generado polémica al cuestionar abiertamente el poder de la oligarquía y su influencia sobre la política económica del país. El general hizo un llamado a una mayor justicia tributaria, destacando la necesidad de que los sectores más ricos dejen de ser beneficiados con exoneraciones fiscales injustificadas. Su crítica ha encendido el debate sobre el control que ejercen las élites económicas, pero también sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas en temas que son de índole política. La ley de justicia tributaria, donde nos dimos cuenta de muchas cosas. Una de ellas, la exoneración de 66.000 millones de lempiras al año. Beneficiado a un grupo reducido. En la matemática noticia de 10 familias. Increíble. Y que es prohibido revelar sus nombres. Hago un paréntesis y lo expreso verbalmente, audiblemente. Esto me huele a influencia de un sector reducido en lo social, en lo económico y en lo político. Es el presupuesto de las Fuerzas Armadas de 6 años. ¿Qué es lo que no podemos hacer para beneficio de la población con un presupuesto como este? Imagínense este presupuesto en salud, en educación, fuentes de trabajo. Por eso les cité eso. ¿Dónde está el milagro? A pesar de la veracidad de las estadísticas presentadas por el general Hernández, su intervención ha sido objeto de cuestionamientos por parte de expertos en derecho y exmilitares, quienes aseveran que este no es un tema en el que la institución castrense deba pronunciarse, pues es un asunto de naturaleza política, cuya discusión corresponde exclusivamente al Congreso Nacional. Este debate reaviva el análisis sobre los límites de la participación de los militares en cuestiones políticas y su rol dentro de un Estado democrático. El uso de un podio, de una ceremonia militar por un jefe del Estado Mayor Conjunto no debe derivar en un señalamiento de naturaleza política. No es correcto, genera confusión, genera incertidumbre tanto nacional como internacional, incluso puede generar malestar dentro de las filas de las mismas Fuerzas Armadas. Así que no procede, no corresponde, no debe un jefe calificar públicamente un proyecto de ley que está en discusión en el Congreso. Esa atribución le corresponde al Congreso Nacional, a los sectores políticos y al pueblo hondureño, a todos los ciudadanos. Y la Constitución le prohíbe a Fuerzas Armadas tener ese tipo de manifestaciones. Bueno, no creo que desequilibre la estabilidad, pero genera incertidumbre. La estabilidad del país depende de un montón de factores más que debemos tener cuidado de no romperlos. El equilibrio del país, el equilibrio de las fuerzas políticas, sociales y económicas es el desafío de todas las naciones. Así que aun cuando el gobierno actual que tenemos no recapacita y vive moviendo el piso de las instituciones hondureñas, vive politizando instituciones, aún así estoy seguro que las instituciones como las Fuerzas Armadas todavía tienen la capacidad de mantener el orden, la paz y el imperio de la Constitución y deben hacerlo. Por su parte, el sector oficialista rechaza las críticas, defendiendo que el pronunciamiento de Hernández no tiene una intención política sino analítica. Honduras se enfrenta a un serio problema estructural siendo víctima de un sistema tributario profundamente inequitativo que favorece a un reducido grupo de élite económica, concentrada en alrededor de 10 familias. Según el oficialismo, señalar estas desigualdades no debería interpretarse como un acto político, sino como un llamado a acabar con la injusticia fiscal que perpetúa la concentración del poder y los privilegios en el país. Que la opinión del general Roosevelt Hernández no es de ninguna forma política, es un análisis técnico del problema que tenemos a nivel de impuestos en el país. Hay una concentración absurda de privilegios, de exoneraciones que generan una pérdida al Estado de 66.000 millones de lempiras al año, que son aproximadamente
3.000 millones de dólares, ¿verdad? Y eso obviamente a nosotros nos hace falta como Estado para tener más escuelas reparadas, más caminos construidos, toda la inversión social que demanda este pueblo y que está tan acumulada de tantos gobiernos neoliberales, y que por tanto la reflexión es pertinente, es oportuna, porque se discute en el Congreso Nacional la ley de justicia tributaria, acuerpando los fraudes electorales, y por primera vez, ahora que tenemos una cúpula militar consciente, que está con la Constitución, que ha dicho no a los golpes de Estado y que además presta su análisis para decir que hay una situación irregular en el Estado de Honduras, entonces es atacado de intervencionismo, es atacado de ser un jefe de las Fuerzas Armadas parcializado. Entonces todos esos extremos nosotros los rechazamos y le decimos al pueblo hondureño, que ya tiene mucha conciencia y mucha experiencia, que tome las palabras de donde viene y que mire por qué la oposición está criticando este extremo, porque sienten que van a perder más privilegios, ¿verdad? Y yo creo que en el gobierno de la presidenta Xiomara, estos grupos de élite, y próximamente en el gobierno también de Rixi Mugada, van a seguir perdiendo privilegios, por lo que vamos a seguir bajo esta campaña. De parte de la oposición, el discurso ha sido tomado como un tema político, donde el general defiende intereses particulares, puesto que por ningún motivo un representante militar puede pronunciarse sobre temas políticos. La misma Constitución establece en su artículo 272 que las Fuerzas Armadas son una institución esencialmente apolítica, obediente y no deliberante. Pero desde otra cara de la moneda, para el Partido Libre, cada una de las palabras de Roosevelt Hernández son una realidad nacional que debe ser abordada para defender el Estado de Derecho, aun si es desde un punto de vista militar, puesto que no debe ser satanizado que se exija un país fuerte que pueda resolver las necesidades de su población. Con la edición de David Hernández para Honduras Noticias les informó Kenger Fernández.